grabar. Vamos a seguir entonces con otra de nuestras fuentes asirias. Acá hay un soberano que es posterior a los que mencionamos recién. Recién veíamos en la carta a Sargón del príncipe heredero, veíamos a Sargón como rey y a su heredero Senaquerib, o Sinjairiba, como decía la fuente en asirio, como su príncipe que responde, y en ese caso responde o tiene responsabilidad ante su padre y le informa cómo se redistribuyeron ciertos bienes, ¿no? El hijo de Senaquerib, uno de los hijos, porque tiene muchos, es este Azaradón, y hay un monumento que se llama así el prisma de Azaradón. Un prisma es un objeto de piedra con esa forma de prisma que en las diferentes caras tiene imágenes y tiene inscripciones, ¿no? En este prisma lo que hay es una inscripción que lo recuerda en su legitimidad, ¿no? Y muestra, es una inscripción bastante completa como para mostrarnos cómo caracterizar el ascenso al trono de un rey asirio, es decir, cuáles eran las costumbres que se seguían, cómo son los ritos que se supone que deben cumplirse para que ese personaje que se sienta en el trono sea considerado legítimo. Por supuesto lo será si se sabe que tiene sangre real, que es hijo de rey. No necesariamente el primogénito, ¿no? Esto es lo que en muchas ocasiones lleva a problemas, ¿no? Porque siempre hay varios hijos en estos reyes de los siglos 8, 7, ¿no? De este imperio asirio, y no siempre el que se sienta en el trono es el que nosotros consideraríamos aquel a quien legítimamente le corresponde, es decir, el primogénito varón. Hay muchos varones y puede suceder que el que está reinando avise, ¿no? Ahí lo vamos a ver en la fuente, haga patente su voluntad de elegir a otro, desdeñando el lugar del hijo mayor. En muchos casos, esto parece haber tenido que ver con las características de líderes guerreros, digamos, o las aptitudes militares. Es muy probable que los reyes asirios hayan preferido elegir entre sus hijos no solamente alguien que fuera capaz de gobernar bien, ya lo vimos recién al príncipe Senaquerib, encargado de una redistribución de bienes, es decir, los van probando en distintas tareas, les van encomendando misiones, estando vivo el rey vigente y haciendo campañas y demás, pero ya previendo su sucesión, la van encauzando, eligiendo de entre sus hijos al que consideren más idóneo. Y no siempre esa voluntad es respetada después que el rey se muere. Muchas veces sucede, como le pasó a Saradón, que en el momento de tomar el trono, bueno, sus hermanos se rebelan. Y sin embargo hubo antes toda una serie de pasos y de rituales que se habían cumplido, entre ellos un juramento de lealtad. Pero bueno, las disputas dinásticas tienen estas características, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al texto que aparece en ese prisma. Como es un objeto, dice de quién es, ¿no? Esa propiedad de Azaradón, gran rey, rey poderoso. Fíjense los títulos, ¿no? Hablando de legitimidad, ¿no? Estas cuestiones muy ideológicas. Estamos en los siglos, en este caso es el siglo VII ya, con Azaradón. Y fíjense los títulos que acumula. Nosotros habíamos visto para los faraones 5 nombres y 5 títulos. Los nombres pueden ir cambiando de faraón a faraón, pero siempre hay 5 títulos. Recuerdan Horus, Horus de oro, rey del Alto y Bajo Egipto, ¿no? 2 señoras, hijo de Ra, que era el que se agregaba después de
a partir de la quinta dinastía, bueno, es una titulatura. Las titulaturas mesopotámicas, digamos así, son variadas, no son siempre iguales, no tienen ese rasgo, ¿no?, de las de Egipto, que, por ejemplo, a partir de la quinta dinastía, cuando se agrega ese quinto título de hijo de Ra, eso se mantiene así, los 5 nombres y los 5 títulos para todos los faraones, hasta el final, ¿no?, hasta Cleopatra inclusive. Las titulaturas de los reyes mesopotámicos son diferentes, pero a medida que vamos llegando al primer milenio, fíjense esto, cuando hay mucha expansión, fíjense los títulos que adoptan, ¿no?, estos reyes asirios, que son de esta etapa de enorme expansión territorial, ¿no? Gran rey, rey poderoso, rey de la totalidad, rey de Asiria, regente o gobernador de Babilonia, es como que está unida a la corona, a su persona, digamos. Ese es el trato diferente a Babilonia, ¿no? Rey de Sumer y Akkad. Esto es muy tradicional, ¿no? Viene desde la mitad del tercer milenio y fíjense cómo se lo apropia, ¿no? Piensen en los criterios, ¿no?, de legitimidad. Piensen con la cabeza, digamos, del mundo antiguo. Cuanto más antiguo es algo, más legítimo es. Entonces, que alguien se autodenomine rey de Sumer y Akkad, se apropie de un título que viene del sur de la Mesopotamia, el lugar donde nacieron las ciudades súmeras, ¿no?, donde hubo reyes por primera vez, no es menor, ¿no?, que se apropie de ese título. Rey de las 4 regiones, o rey de las 4 partes del mundo, que es un título que fue bastante común para los reyes acadios. Pastor, pastor legítimo o fiel, favorito de los grandes dioses, cuyo nombre pronunciaron, y ahí viene toda una lista de dioses, Ashur, que ese es el dios asirio, ¿no? Hay toda una identificación. El dios asirio se llama Ashur. El nombre del reino es Ashur y el nombre de la capital más antigua también es Ashur, ¿no? Entonces, favorito de los grandes dioses cuyo nombre pronunciaron Ashur, Shamash, que es el dios del sol, Bel y Nebo o Nabu. Bel es Marduk, Bel significa señor, por eso a veces aparece como Bel Marduk, ¿no? Es el dios de Babilonia. Y su hijo se llama Nebo o Nabu, ¿no? Entonces, el nombre de Azaradón fue pronunciado, es decir, seguramente está haciendo alusión a un oráculo, ¿no?, los sacerdotes que largan o lanzan un oráculo diciendo, bueno, es el dios Ashur, es el dios Shamash, Bel, los que pronuncian el nombre del futuro rey asirio, ¿no?, Azaradón. O hay otras diosas, como si esto fuera poco, ¿no? La Ishtar de Nínive, Ishtar es el nombre acadio de Inanna, la Ishtar de Nínive y la Ishtar de Arbela. Ahí hay muy importantes santuarios, ¿no?, en Arbela. Los reyes iban y hacían ofrendas allí, ¿no?, a esa diosa. Entonces, todos ellos pronunciaron su nombre, todos estos dioses, desde que era un niño, para que ejerciera la realeza en Asiria. Entonces, gran introducción con todos los títulos posibles. Hay algunos que agregan un título, esto es para recordarlo y ligarlo con esa otra fuente que vimos, de la realeza descendió del cielo. Hay algunos que se arrogan el título de rey de Kish, que es donde arranca la realeza después del diluvio. El primer lugar, ¿no?, después, fíjense en la lista de reyes, o la realeza descendió del cielo, lista de reyes húmeros, bueno, que hay de todo, no están solo los reyes húmeros, porque habla de Akkad y llega hasta Isin, que es en la etapa amorrea, ¿no? Pero el asunto es que cuando vamos a los inicios de esa fuente y se habla de las primeras ciudades, después viene el diluvio y después empieza otra vez, ¿no?, a descender la realeza a diferentes ciudades, desciende a Kish. Hay como una idea de que Kish es una de las ciudades más antiguas que tuvo rey y eso le da mucho prestigio. Entonces el título de rey de Kish, que era un viejo título, del cual a veces
otros se apropiaban, no necesariamente el de Kish. Fíjense cómo pueden tomarlo también los reyes asirios. En este caso no lo ha hecho, pero hay otras inscripciones en donde a todo eso que dice rey de Sumer y Akkad le agrega rey de Kish. Después viene la circunstancia específica, ¿no?, de cómo llega él al trono. Yo era el menor entre mis hermanos, pero mi padre, por orden de Ashur, Sin, dios Luna, ¿no?, Shamash, Beli, Nebo, Ishtar de Nínive, Ishtar de Arbela, me eligió. Era el menor, pero mi padre me eligió, ¿no? Ese pero es interesante, es decir, conoce la lógica ¿cuál es? La primogenitura, ¿no? Como dice Balandier en el Parentesco y Poder, dice, bueno, las sociedades que tienen esta filiación por primogenitura, el varón mayor, ¿no?, esa tendencia, ¿no?, a que sea el varón mayor, el hijo varón mayor el que hereda el atributo de jefe, en este caso el puesto de rey, son sociedades que suelen presentar, ¿no?, en esa afiliación patrilineal, son más proclives a los conflictos. Nosotros los veríamos como conflictos dinásticos, ¿no? Es decir, cuando es tan rígido el asunto, ¿no?, es mejor que sea el primogénito. Por eso es interesante el caso asirio, ¿no? Esa sería como la norma antropológica, ¿no? O sea, las cosas se ponen difíciles cuando hay tendencias a que el primogénito herede el lugar de jefe. Es decir, se pone difícil si hay otros hermanos, ¿sí? Puede haber alguna tensión allí y a veces no se resuelve bien, ¿no? En este caso él es consciente de que no es el primogénito, por eso el pero, ¿no? Yo era el menor, pero mi padre me eligió. Ahí es donde viene el tema de lo que yo les decía, probablemente porque tendría más dotes guerreras que los hermanos, ¿no? Y dice, me eligió en la forma de vida. Esto es muy importante porque tiene que ver con el ritual. El ritual no se debe quebrar porque si no, no es ritual. Es decir, hay que cumplirlo para que las cosas salgan bien. Entonces, en la forma de vida y en presencia de mis hermanos, lo mostró, ¿no? El padre dijo, este es el hijo que me sucederá. Entonces, está la voluntad del rey, primera cuestión, digamos, o primer requisito cumplido, y lo hace público. Y después vienen otros pasos, porque con esto no está completo. Consultó mediante un oráculo a Shamash y Hadad, y ellos respondieron. El oráculo dice que sí, ¿no? Inequívocamente, él es tu sucesor. Respetando su palabra solemne, ahora viene otro paso, es decir, elección por parte del que está reinando, de quién va a ser su sucesor, consulta al oráculo para que reafirme, va a tener que decir que sí el oráculo, y después viene el juramento, que es importantísimo. Ya vimos esto del juramento, ya les hablé varias veces de Gmail, todo lo que implique un pacto, un acuerdo que se hace público y son varios los que tienen que darse por enterados, como acá el resto de los hermanos y otra gente, porque en la corte hay otra gente, hay muchos funcionarios, toda esa gente puede integrar distintas facciones. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona esto de antemano? Y acá está el tercer paso, el tema del juramento, ¿no? Respetando su palabra solemne, reunió al pueblo de Asiria, dice grandes y pequeños, a mis hermanos, a los descendientes de mi familia paterna, y en presencia de los dioses, otra vez, Ashur, Sin, Shamash, Nabu, Marduk, los dioses de Asiria, los dioses que residen en el cielo y en la tierra, les hizo jurar solemnemente que aseguraría mi sucesión. Esto de jurar no es menor, ¿no? Es Adu o Ade, los juramentos, es lo que celebran o lo que hacen los asirios cuando hacen cualquier tipo de pacto. Seguramente en ese tratado de Azaradón, que es este rey, con Baal de Tiro, que ustedes tienen el contenido del tratado, ha habido algún juramento por los dioses de uno y del otro, básicamente por Ayur, ese es el principal, después que otros dioses tengan los fenicios, los asirios no se meten con eso, pero principalmente tiene que figurar el juramento por el dios Ayur. Por lo cual,
cualquier rebelión, cualquier intento de aliarse con algún otro vecino en contra de los asirios cuando se retiran de la zona, implica generalmente un castigo violento, con la excusa, que es entendible en ese marco mental, digamos, en ese imaginario, con la excusa de haber transgredido el juramento, haber quebrado un juramento. Juraste ante el dios Ashur que ibas a respetar estas condiciones. Entonces, que quiebra ese juramento, bueno, lisa y llanamente merece la muerte, ¿no? Entonces eso se traduce inmediatamente en un ataque militar. Tenían un ejército muy bien organizado, pasan por todo un proceso de reformas militares a mediados del siglo IX, por ahí, y claro, eso ya los instala, ¿no? Como una especie de potencia que era bastante imparable, ¿no? Entonces, la verdad que con todo lo costoso que podía ser, ¿no? Desplazarse sobre el territorio, pero tenían los recursos y sabían usar los recursos que encontraban en el camino, ¿no? Eh, con la dirección del rey que se desplazaba con ellos. Y fíjense cómo lograban castigar, digamos así, esas transgresiones. Esto se ve en los anales asirios, ¿no? Alguien que se levanta contra, en realidad se está levantando contra el dios Ashur, por lo tanto, ¿no? Es un impío, un desleal, ¿no? Que merece morir. Entonces, hasta ahí está el juramento solemne, respetar al sucesor. Y después viene en la última parte, ¿no? Una etapa, una vez que pasa ese juramento, hay un acto más, ¿no? En un mes propicio y en un día favorable, para esto hay que consultar a los sacerdotes, que son esta mezcla, ¿no? De astrónomos y astrólogos, algunos de ellos. Entonces, ¿cuál es el día favorable? Bueno, los sacerdotes dirán. Entonces, conforme a la voluntad suprema, entré gozosamente en el palacio de gobierno, lugar venerable en el que reside el principio de la realeza. Puede haber una alusión al momento en el que asume, pero también sabemos que antes de asumir, un rey asirio, una vez que se juraba respetarlo en el orden sucesorio, y estando vivo el padre todavía, podían ir a vivir a un palacio que quizá no era tan grande como el palacio principal, pero era como su casa, digamos, un palacio más pequeño, desde donde empezaba a desarrollar algunas de estas actividades administrativas. Formaba parte, ¿no? De esta preparación para el futuro rey, tener otro lugar donde vivir, no en el mismo palacio en donde está todavía el rey que está vigente, ¿no? Y después, bueno, entre paréntesis, aclara el traductor, sigue el relato de la rebelión de sus descontentos hermanos. Es decir, elección del padre, oráculo, juramento, pasaje a una nueva vivienda, en otro palacio, y lo mismo, rebelión. Es decir, después que muere el padre, después que muere Sennacherib, terrible la rebelión, y muy duramente castigada también por Azaradón. El que encabeza la rebelión es el hermano mayor, ¿no? El primogénito. Después dice, en un texto similar de Ashurbanipal, es decir, repite esto del protocolo, contar cuáles son sus títulos, cómo fue elegido y demás, es el que viene después de Azaradón, su hijo, dice, se agrega, ¿no? No está en el Prisma de Azaradón, sino en un texto de Ashurbanipal, que es su sucesor, una frase que suele aparecer para referirse a los reyes: la cebada creció 5 codos, la espiga alcanzó 5/6 de altura, las cosechas fueron ricas, el ganado se reprodujo en abundancia. En mis años de reinado hubo superabundante riqueza y prosperidad. El tema de la prosperidad y la abundancia de la tierra y de los frutos de la tierra, el nacimiento de animales, incluso el nacimiento de muchos niños, ¿no? Es interpretado, ¿no? Como una muestra del beneplácito de los dioses. Eso también refuerza la legitimidad. Es el candidato correcto. Por eso la tierra responde, ¿no? Esa asociación
no de la manera que vimos con la estela de Sejetep-Ra y el faraón, que él mismo es el Nilo, él es el sol, etc. ¿no? Acá, bueno, la naturaleza responde favorablemente cuando el rey es el correcto, digamos, el que tiene que estar al frente de Asiria. Y está separada una oración que es parte del ritual de la coronación, que es muy antiguo. Los asirios están en el norte de la Mesopotamia desde mediados del tercer milenio, son un pequeño reino, ahí como un enclave en una zona que parece como un triángulo, ¿no? Entre el Tigris y un afluente, que es el Gran Sab. Ese es el núcleo originario de las tierras asirias, con su capital en Ashur, bueno, desde mediados del tercer milenio, y han quedado, ¿no? Fragmentos así de rituales, y esta frase se repite siempre, ¿no? Desde que eran un pequeño reino, miren ustedes, ¿no? La presión que hay, ¿no? El mandato. Cuando es coronado, el sacerdote le dice, con tu cetro de justicia, extiende las fronteras del país. Es decir, tu obligación es expandirte, ¿no? Cosa que hicieron prolijamente, uno tras otro, sin lograrlo, ¿no? Si uno va siguiendo toda la historia, sin lograrlo por siglos, ¿no? Si uno va siguiendo toda la historia de Asiria, bueno, toda esa etapa de mediados del tercer milenio, bueno. Llegamos por ahí con un poco de suerte a mediados del segundo milenio. Fíjense en la carta de Akadashman Enlil de Babilonia, que le escribe el rey Eteo, y le dice, bueno, están ahí los asirios, es una carta de 1370, siglo XIV a.C., es un reino dentro de ese panorama de las relaciones interestatales del segundo milenio, ahí estamos, 1370 y pico, por ahí, es un reino secundario, pero es molesto, es decir, hay que tenerlo en cuenta, ahí en el norte de la Mesopotamia, y se los menciona, ¿no? Y está esa sugerencia, ¿no? Del rey Eteo al rey de Babilonia, ¿por qué no vas y los atacás? ¿No? Es decir, en realidad los eteos están inquietos. En el medio está el reino de Mitanni, entonces hay cierta distancia respecto de los asirios. Los asirios están más hacia el este de Mitanni, en realidad la frontera es colindante con Mitanni. Por eso el tratado, ¿no? El tratado con el rey de Mitanni, bueno, ahí aparece el rey Suppiluliuma de Hatti imponiendo a su hija como esposa, como manera de hacerlo, bueno, su yerno, al de Mitanni, ¿no? Darle legitimidad y de paso, bueno, muy geopolíticamente, utilizarlo, ¿no? Para que quede ahí en el medio, haciendo frente a la frontera con Asiria. Es decir, el reino es pequeño, pero por algo los eteos adoptan ese tipo de medidas, porque saben que está siempre esa pretensión de expandirse, ¿no? Y eso aparece en el ritual de coronación. Bueno, finalmente, desde mediados del siglo IX en adelante, empiezan, ¿no? Las expediciones hacia la costa del Mediterráneo, como todos quieren llegar a las costas de Siria y Palestina, y ese es el símbolo, ¿no? De haber alcanzado como el límite, ahí está el mar, y bueno, más allá no vamos a ir, pero hemos llegado a lo más lejos que podemos llegar, ¿no? Y eso es lo que los asirios hacen también, ¿no? Siglos 8, 7. Fíjense el ritual de coronación, como digo, viene así desde mediados del tercer milenio. La otra cosa interesante que tiene que ver también con la ideología de la realeza es cómo hay una frase que se suele repetir, ¿no? Porque los momentos de la coronación no solamente ocurren en un lugar cerrado con un sacerdote que dice esto, con tu cetro de justicia extiende las fronteras, le pone la corona, el manto, bueno, eso puede ocurrir, por supuesto, en el interior del templo de Ashur, pero después suele haber algún tipo de desfile, como una procesión, salen de ahí, bueno, recorren la ciudad, bueno, salen quizá un poco por los alrededores, que la gente los vea, es un momento así jubiloso, pero mientras el rey desfila, que puede estar en un carruaje y lo ven el día en que asume, atrás del rey en ese desfile, el día en que asume, hay un sacerdote que marcha con un tambor, eso lo sabemos porque quedó la descripción del ritual,
y va tocando esa especie de tambor y va diciendo, Ashur es rey, Ashur es rey, ¿no? Es decir, este será, no sé, Senaquerib, Azaradón, el que sea, el que está ahí desfilando, pero atrás viene, ¿no? Batiendo el parche y diciendo, Ashur es rey. Ashur es el dios de Asiria. Entonces, hay uno que es rey y acaba de asumir y toma el trono, pero hay otro que es más rey, ¿no? Ashur es el rey. Y hay toda esta serie de oráculos y de rituales, ¿no? El rey asirio está muy rodeado de todo este tipo de ceremonias. Consultas a los oráculos hay para todo, para salir en expedición, conviene, no conviene, seré derrotado, venceré, conviene salir ahora. Si está lleno de esto, ¿no? Todas las fuentes asirias de esta etapa, ¿no? Del primer milenio. Y acá tenemos, bueno, uno de los rituales, para ver un poquito este tema de la ideología y de la legitimidad en fuentes que ya tienen que ver más con el tema de los grandes imperios del primer milenio.